Y bueno, ya le anunciamos que tenemos acá en el estudio a Mónica Vargas, quien es la directora del Instituto de la Mujer. ¿Cómo está, directora? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Directora, hace tiempo que no venía, ¿no? Digo, entre Sí. campañas, entre play, entre campañas y entre movimientos, pero ya, aquí. Aquí estamos en el Instituto de la Mujer y la verdad con muchas acciones para poder precisamente erradicar la violencia de género en Baja California y trabajando con las adolescentes, que es ahí en donde estamos trabajando fuertemente porque son 3 pilares importantes dentro del instituto, que es la prevención, que es la atención y la autonomía de las mujeres. Entonces, ahí estamos en esas acciones importantes. Directora, coméntenos, porque, digo, entre lo de que pasó el caso de Ariela, lo del propio diputado local, Fidel Mogollón, nos demuestra que sí nos urge atender ahí algunos temas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo por parte desde que entraste, ¿no? Para arrancar con este trabajo, ¿no? Y más cuando ayer la misma gobernadora se pronuncia diciendo Morena es el partido más feminista, es el que más debe de trabajar empoderando a las mujeres y sobre todo, que es donde señala la misma gobernadora, se empieza a denunciar más. Bueno, yo creo que primero hay que partir de algo, muchachos, que es una realidad. La violencia, ¿cómo surge o cómo se genera o cuáles son sus orígenes? Y tiene sus orígenes en una cuestión cultural, ¿sí? Es en una situación aprendida. Entonces, si bien es cierto que como Estado, como gobierno, tenemos la responsabilidad de brindar las herramientas de protección, de prevención, de atención, también es cierto que como sociedad también tenemos que trabajar en estas cuestiones que son de tipo cultural y que tenemos que brindarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, esas herramientas, que tenemos que trabajar mucho en eso. Por eso el Instituto de la Mujer trabajamos en las acciones de prevención con las adolescentes. Principalmente estamos fortaleciendo las escuelas de liderazgo con las jóvenes, en donde les damos las herramientas para que puedan identificar la violencia, pero identificarlas desde temprana edad, en el noviazgo, por ejemplo, que es en donde nos dicen los maestros en las escuelas que es más recurrente. ¿Qué hacemos? Nos ponemos en contacto con la Secretaría de Educación y ellos nos dicen, estas son las escuelas en donde yo estoy identificando que hay una situación de posibles focos rojos de violencia, y allá llevamos nuestros programas de prevención con las adolescentes. Les damos herramientas para que identifiquen los diferentes tipos de violencia. La violencia digital es una de las violencias que también está más constante entre las y los adolescentes. Ustedes saben que no es lo mismo comunicarnos entre los chavos como ustedes que los de mi generación, Qué ¿no? favorzote me avientas. Sí. Ustedes se comunican a través de TikTok, ¿no? O de Instagram. No soy tan joven Sí. tampoco, pero, ¿No? pero sí entiendo el Yo punto. sí. Ustedes sí. Yo sí tengo, discúlpame, yo estoy muy en onda. Eso habla de un rango de edades, ¿no? Y los de mi generación nos comunicamos a través de Facebook. De ahí hablamos de una brecha generacional y de una manera de comunicarnos. Bueno, los jóvenes, las jóvenes quieren que nos comuniquemos en su lenguaje, en su idioma, en su contexto, y que les hagamos llegar esa información de una manera más clara. A mí, por ejemplo, y a mi generación, no nos hablaban de manera tan clara sobre la sexualidad, sobre los riesgos, sobre la violencia, y en estas generaciones hay que hablarlo. Y hay que hablar de los riesgos y hay que hablar de las consecuencias y hay que hablar de esto de una manera más abierta. Entonces, una forma de prevenir es hablar y es ponerlo sobre la mesa y es que se pueda identificar y decirles, eso no es amor, eso es violencia. Y eso es una situación de riesgo que estás viviendo. Y lo que hemos identificado con las jóvenes que han egresado de estas escuelas de fortalecimiento de liderazgo es que luego nos dicen, no solamente identifico que estoy viviendo violencia en el noviazgo, sino que resulta que también identifico que en casa mi mamá está viviendo violencia y yo lo estaba normalizando. Les comparto, no sé si ustedes vieron también, digo, porque los medios de comunicación, las redes sociales, el cine, todo lo que nosotros vemos tiene mucha influencia en nuestra formación también. Por ahí está circulando una película de Cerrando el Círculo que identifica muy bien este círculo de la violencia.
de cómo no se percibe, quien lo está viviendo no lo percibe, lo normaliza, y cómo es complejo salir de este círculo de la violencia, porque tienen que ver muchos temas. La violencia psicológica es una de las que no se ve, pero que es la más común en nuestro estado, en Baja California, y que es por eso que nosotros estamos trabajando con las y los adolescentes. Claro. Entonces, estas escuelas de liderazgo lo que hacen es empoderar a las adolescentes, brindarles esas herramientas de autoestima, de seguridad, de acompañamiento, pero también de un proceso de responsabilidad, de información, de autonomía, de conocimiento, y de que ellas puedan ser multiplicadoras, porque se vuelven agentes de cambio, porque lo identifican. Y también nos ayuda porque al final de esto se hace un foro en donde se invita a las mamás, a los papás, a los maestros, a sus mismos compañeros, y ellas concluyen con la presentación de una ponencia en donde hablan de sus experiencias. Y quiero decirles que hablan de manera muy abierta. Me gustaría invitarlos para que ustedes puedan presenciar cómo es que ellas se comunican, cómo es que hacen señalamientos, cómo es que exponen sus puntos de vista y interactúan de una manera muy clara con las mamás, con los papás, y cómo también se ve esa situación generacional en donde dices, híjola, pues no estaba preparada la mamá o el papá para escuchar este tipo de situaciones, ¿no? En mi muy particular punto de vista como mamá, porque soy servidora pública, pero no dejo de ser un ser humano, y no dejo de ser mamá también, y de vivir la vida como la viven muchas de las mujeres que me están escuchando. Soy mamá de una hija adolescente de 19 años, y es una de las etapas pues más complejas, yo creo. Mi hija siempre me ha de estar reprochando, ¿no?, que diga que la adolescencia es una de las etapas más complejas, pero realmente lo ha sido. Es decir, mi mamá me está ventaneando, pero no, realmente no puedo contigo, dice desde aquí no la puedo, directora. No puedo. Sí. Que tome un curso de liderazgo, por favor. Está en la escuela de liderazgo ¿sí? para ¿Ya le tocó? adolescentes. Sí, y no, es Oye, la crítica. pásale ese tip a la gobernadora para que ya no invite a Facundo Sí. a hablar a los jóvenes. Sí. Directora, uno de los problemas históricos del Instituto de la Mujer es el presupuesto. Siempre es como se le destina muy poco presupuesto. Y el ejemplo pues lo puso Claudia Sheinbaum, elevando a secretaría un Instituto de la Mujer. ¿Hacia dónde tendría que fortalecerse? Sobre todo, que ya nos decía este programa de liderazgo, ¿qué otros programas se tendría que fortalecer con mayor presupuesto, por ejemplo? Creo que, el presupuesto se ha ido incrementando en esta administración. Simplemente el hecho de hablar, de poner sobre la mesa el tema de la mujer y hablar de la violencia de manera abierta. Hoy en día, pues estamos hablando de que después de 200 años contamos con una mujer presidenta de la República, tenemos una gobernadora mujer, tenemos una presidenta municipal mujer, tenemos un centro de justicia para las mujeres, una fiscalía de la mujer, un observatorio de participación política para la mujer en Baja California, del que el día de ayer tomé protesta como presidenta de este observatorio, un observatorio para emitir sentencias con perspectiva de género. Tenemos un transporte violeta, una tarjeta violeta, vivienda rosa, muchas opciones que antes no se tenían. Claro. Pero el hablar del tema de la violencia, el hablar del tema de la mujer, pues es un logro ya de por sí. Algo que antes no se hacía. Las mujeres antes ni siquiera teníamos derecho a poder divorciarnos. O imagínate tú que no pudiéramos tener derecho a la educación. Nada más ustedes los hombres podían estudiar y las mujeres no. Directora, ¿dónde han encontrado mayor problema o mayor incidencia a la hora de atender estos casos en la adolescencia? Y preguntarle, porque al final de cuentas los adolescentes tienen toda la razón, los que van en escuelas dan un gran escenario, pero no es la totalidad de los jóvenes. Hay muchos jóvenes que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, que son precisamente los que no están en la escuela. Estas dos preguntas, ¿no? No sé cómo. Qué bueno que preguntas eso. Fíjate que lo primero que hicimos al llegar al instituto fue hacer un mapa y un diagnóstico. Por mi formación como administrador público, es saber en dónde estamos parados y qué estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es el panorama?
e identificamos las 3 colonias en cada uno de los municipios con mayor índice de violencia. Aquí en Mexicali estamos hablando del Valle de los Valles, del Valle de Puebla, principalmente, así es. En el tema de las adolescentes, en Ensenada, por ejemplo, estamos hablando de Maniadero, estamos hablando de la 89. En Tijuana estamos hablando de Natura, estamos hablando de Pedregal de Santa Julia. Entonces, están identificadas también las horas y los días en los que se genera esta situación. Y si estamos identificando las colonias, los días y las horas, pues entonces llevamos esta atención en esos días, en esas colonias y en esas horas. ¿Qué días y qué horas más o menos? Son los sábados, los domingos y los lunes. Y son aproximadamente de las 6 a las 10 de la noche. Que es donde más convivencia hay en las familias, ¿no? Así es. Entonces tenemos que llevar todos los programas de atención, de prevención. Pero ¿saben qué, muchachos? No se trata solamente de un tema de llevar la prevención, sino también luego, ¿cómo le hacemos para que rompan el círculo de violencia? Pues entonces tenemos que darles atención psicológica y asesoría legal. Y luego, pues ¿cómo le haces para mantener a tus hijos, pagar la renta y todo lo demás? Bueno, pues les ayudamos con un programa que es un proyecto productivo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, o bien de la Secretaría de Turismo, o bien de la Secretaría de Bienestar, y con un convenio que logramos con las canacos en todo el estado, les ayudamos para que puedan pasar de emprendedoras a empresarias. Pero volviendo un poquito al tema que me preguntabas en cuanto a los jóvenes, identificamos que principalmente el tema que más les preocupa o que más les aqueja es lo de la violencia digital. Ha sido muy constante que se normalice el hecho de que las y los jóvenes compartan en las redes sociales situaciones de videos, de fotos íntimas, que durante algún tiempo se ha normalizado y que eso es violencia y que además está tipificado y que no debe de ser. Pero eso, volvemos a lo mismo, no es responsabilidad del gobierno. Eso es una formación que se tiene, formación familiar, es una formación cultural, es una situación que debemos de erradicar, pero que en donde sí entra el gobierno es en poder brindar esas herramientas de acompañamiento y de prevención y de decirles, mira, eso no está bien y aquí hay otras alternativas. Y esas otras alternativas pues son estas escuelas de liderazgo en donde te podemos dar estas herramientas, primero para que puedas tener tu autoestima sana, herramientas de manejo de las emociones, de saber identificar cuándo te estás encendiendo, cuándo te estás llevando a un momento de crisis, y que al identificarlo pues puedas encontrar tu centro, puedas canalizar tus energías y puedas tomar una decisión adecuada y no llegar al punto de la violencia. Sí, con el violentómetro, ¿no? Principalmente. Que ahí lo van llevando paso a paso, ¿no? Como desde una palabra, un empujón, una frase, y que finalmente se convierte en una acción violenta, ¿no? Sí, en un feminicidio. Pues, directora, muchas gracias por andar por acá. Muchas gracias a ustedes, y los invitamos para que se puedan sumar a las adolescentes, a las mamás, a los papás que nos escuchen, para que compartan con sus hijas y se puedan inscribir a la Escuela de Liderazgo para las Adolescentes. ¿Cómo se puede inscribir? Pueden ingresar a nuestra página en la Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, nos mandan un mensaje y ahí pueden inscribirse. Estamos en escuelas en todo el estado en diferentes fechas, ahí les podemos compartir la información, y nuestras instalaciones están en el centro cívico, en las instalaciones de la Canaco adentro, ahí están las oficinas del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California. Una oportunidad para las escuelas. Sí, vale la pena, además. Llamada directa, ¿no? Las escuelas. Así es. Más fácil. Las escuelas. Mis hermanas estuvieron ahí, son graduadas, por así decirlo, de estos cursos, y vale la pena. Incluso ahí la cercanía, no necesariamente si su hija tiene conductas disruptivas, o sea, realmente es en general es el empoderamiento de la mujer. Así que busque las redes sociales y la página de InMujer. Gracias, directora. Gracias. Vamos a comprometer a los muchachos para que nos acompañen a dar un punto de vista, un taller. Vamos a parecer como Facundo, sí, ¿no? No. Lo criticábamos, directora. No, Vamos de mirones. Sí. Chavos. De chavorrucos. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital.
Las voces de la ciudad.